Kunami Tarikushanchis Kai Centro, poblado de Tinki, Llaqtanchispi. Con Ampuncha y los presentes a ver, Maimami. Los presentes acá, distrito Pitomarca, fiesta patronal, Caita, recibimos en Hispanaicona. Horas 10 de la mañana con 13 minutos. Hoy día estamos miércoles 10 de septiembre. Bueno, Hispanaicona. Ahí estamos en Centro Platín, que estamos a punto de salida. Acá vamos a tomar una ruta hasta Quispicanche, ¿no? Provincia de Urcos. Después de Quispicanche vamos a pasarnos hacia Chicacope. De Chicacope vamos a ir hasta distrito de Pitomarca. Ahí nos vamos, vamos. A ver, vamos. Ahí está un carro para Cusco, es un carro Cibar. Con este carrito vamos a irnos hacia provincia de Quispicanche, ¿no? De Quispicanche vamos a continuar la ruta. En este carrito vamos a irnos, a ver, vamos a irnos ya. Más buenos días. Ahí está, es el bus, el que va a llevar hasta provincia de Quispicanches. Ese carrito vamos a viajarnos y hoy día vamos a conocernos a distrito de Pitomarca, Chaycona, Panaicona. Ese bus vamos a ir. Nosotros estamos primer pasajero, mira. Está vacío. Manan y Mapis Cancho, o sea, mi casa. ¿En qué parte vamos a irnos a ver? Acá exactamente. Esta es la casa. Ventana de emergencia, vamos a ir. Ahí está. Ahí estamos. Bien, señoras y señores, muy buenos días. Estamos viajando por aquí, por allá. Ahorita estamos pasando a Centro, poblado de Cauri. Muy prontito estaremos en la provincia de Quispicanches, Urcos. De Urcos sigue el viaje. ¿Qué tal? Tranquilo. Ahora nos encontramos acá, provincia de Quispicanches, Urcos. Y de acá sale los carros hacia Sicuani, ¿no? Vienen de Cusco. Diferentes empresas de Cusco salen del terminal terrestre de Sicuani de Cusco. De Cusco salen, entonces acá en Urcos más arriba terminal siempre para los carros que van de Sicuani. En ese carro vamos a tomarnos y en ese carro vamos a irnos hasta Chicacope. De Chicacope tomamos otro carro. Ahí está, así está. Acá venden los rocotos rellenos, panes, muchas cosas venden en la provincia de Quispicanches. Ahí está, estamos más arriba del terminal terrestre. Ahí vamos a esperarnos carrito. Ahí nos vamos a esperar el carro para irnos hacia Chicacope y después tomamos otro carrito para Pitomarca. Gracias. Ahí estamos. Un ratico por ahí caminando. Aquí chan, que no hay que saber. Con la chancha, una semana, una cuchata de aquí. Un chato, que ahora es chapa. Ahí estamos en provincia de Urcos. Esperamos nuestro carro que nos recoja, ¿no? Para irnos a Sicuani, en las rutas de Sicuani hasta Chicacope. Ahí estamos. Desde la ciudad imperial del Cusco tienes que tomar un bus o terminal hacia bus de Sicuani hasta Chicacope, ¿ya? En Chicacope bajas para ir a Pitomarca. Nosotros estamos viniendo al lado de Ocongate, entonces estamos esperando acá en Quispicanche, Urcos, ¿ya? Y ahí vamos a tomarnos un carro hacia Sicuani. Y hasta Chicacope vamos a irnos. Ojalá que nos lleve ese carrito. A ver. No, ojalá que para. Van a bajar. Sicuani. Subirnos ese carrito. Ya estamos en el carro. Mucho calor.
estamos saliendo ya de Quispicanchi, Urcos. Estamos saliendo aquí ahora a ver 12 del mediodía con 56 minutos. Estamos partiendo hacia Sicuani. Y nuestra ruta es hasta Chicacopi. Ahí nos quedamos. Ahí el carro está lleno. Ya estamos pasando el distrito de Quiquijana. Estamos pasando y el pasaje normalmente es de Comunidad hasta Urcos son 9 soles. ¿Ya? Estos carros cobran de Cusco, terminal Cusco hasta terminal de Sicuani son 10 soles. Nosotros estamos pagando de Urcos hasta Chicacopi y nos estamos pagando 8 soles. Así está el pasaje, 8 soles de Chicacopi hasta Pitomarca son 2 soles. ¿Ya? Eso es el pasaje total hasta que llegas a Pitomarca. Así estamos. Ahí está full viaje. Nos estamos pasando Quiquijana, señores y señoras. Bien, señoras y señores, ya hemos llegado al distrito de Chicacopi. Ya estamos en Chicacopi. Ya hemos bajado del carro. El carro continúa el viaje hacia Sicuani. Nosotros hemos quedado acá en Chicacopi. Entonces estamos bajando a la plaza de armas de Chicacopi. En la plaza vamos a esperarnos carro que el que va a Pitomarca. Ya, de acá es el pasaje 2 soles. Aproximadamente va a llegar unos 10 minutos. Ya cerquita nomás de acá de Chicacopi a Pitomarca, es muy cerquita. Cerca chaya chaykuna panaykuna hinaqa ña nuqanchis rikshanska y llaqta chapiña hinaqa kuna chaya dicen kay distrito de Pitomarca llaqtama chaykuna chaypa parikushan hatun fiesta de Virgencita y Natividad, ¿no? Chayma chaykuna kunapunchon gran cacharpari. Muy prontito estaremos en Pitomarca. Ahí nos vamos. Ahora sí estamos esperando en Chicacopi un carro para Pitomarca. Ojalá que aparezcan por ahí un carrito. Estamos esperando, estamos en el parque y todo tranquilo, todo feliz. Feliz de la vida. Bueno, a ver, esperamos el carrito. Ojalá que llegue pronto. Y luego en Pitomarca vamos a almorzar recién vamos a almorzarnos y hay que esperarnos al carro que llega ya. Vale, sí, vamos a esperarnos. Ahí está. Vale, está esperando el carro. Aquí el paradero. Ya, ahí está esperando algunos pasajeros. Nosotros también vamos a esperarnos en el mismo sitio. Ahí nos esperamos el carro. Ahí está. Es el templo Virgen Inmaculada Concepción. Ya llegaron el carro para Pitomarca, pero está hay un montón de pasajeros. Dios mío, señor de banquita, señor de cabellerito. ¿Habrá espacio para nosotros? No creo, o sí. Hay que intentarnos, muy bien está este carro para Pitomarca. A ver qué despacito. No vamos. Ahora despacito no. Muy full está el pasajero acá. Bien, total está el carro ahí. Ahí estamos en el carro al por fin. Iremos cerquita, no es lejos. Cerquita nomás, normal podemos hacer así.
Ya estamos saliendo de Chihuahua a Pitomarca. Llegaremos a unos cuantos horitas, estamos allá ya. Ahí nos vamos. De llegar a Pitomarca, estamos entrando a Pitomarca, estamos llegando ya, todo tranquilo, todo contento, feliz, alegría. Ahí está, ahora nos toca bajar a disfrutar unas comidas pitomarquinas y después nos toca mirar unas fiestas por ahí. Ya está, ese es distrito Pitomarca, por el momento está vacío, no hay nada. Los que vienen la comida están vendiendo por ahí. Ahí está el Plaza de Armas. Ahora nos toca bajar y vamos a almorzarnos un ratico por ahí y después ya salimos a tomar unos cuantos tomas de vídeos aéreos. Vacío, por el momento no hay nada. Hay los que venden cerveza. Ahí están las comidas. A ver, ahí está bailando. A ver, vamos a acercarnos un ratito. Ahí está el parque de Pitomarca. Ahí está. Está comiendo la comidita. Ahí te venden los chicharrones. Ahí está. Acá venden cerveza también. Hay cerveza cosquilla. Unos 3 personas ya están empezando a bailando. A ver, vamos a mirarnos de cerca. Sí, imagínate, mira, con parlantes antiguas, mira. Está con parlantes antiguas. Qué impresionante. Tiene ropa típica. Está con guayata, con chalina, con sombrerito. Lanas multicolores, zapato, ¿no? Después chalina, chuspa, chullo, hay muchas cosas. Y también acá mira 6 parlantes, altavoces, altaparlantes, ¿no? Altoparlantes. Ahí está. Ellos, el único por el momento están bailando acá en la Plaza de Armas de Pitomarca. Está vacío por el momento, no hay nada, no hay nada, ¿ya? Allá uno sale. No sé, de repente ha ido a comprar cerveza, ¿no? De este grupo, no sé, pero está regresando. A ver, vamos a almorzarnos a un ratico por ahí y después ya vamos a continuar nuestro tomas aéreas. Bueno, ya estoy acá, a ver, punto de almorzar recién. Mira, ¿qué hora estamos? A ver, vamos a fijar la hora es importante. Mira, ahorita estamos, a ver, ¿qué hora? ¿Qué pasa el celular? Está 2 de la tarde con 31 minutos. Recién yo voy a almorzar estas horas de la tarde. Al por fin hemos llegado a nuestro destino tan tranquilamente. No hay ningún problema, no hay nada, ¿no? Todo tranquilo hemos llegado y ahora nos toca almorzar. Vamos a probar ricas comidas de Pitomarca, a ver cómo cocinan acá y cómo atienden, ¿no? Hay que probar unos chicharroncitos acá en distrito de Pitomarca. A ver, ahí está, están sirviendo ya. Ahí está sirviendo para comer, ¿no? Hay que probar de la comidita y después de la comida vamos a pasar a sacar unas tomas aéreas por ahí, ¿ya? Ahí está, ese chicharroncito vamos a comer. Acá mira, contiene carne, chicharrón. Después acá hay maíz, mote, papa. Después acá hay ensalada de cebolla con, ¿cómo se llama esa cosa? El verdecito es herba buena, ¿no? Herba buena. Hay que comernos, hay que probar a ver qué tal está, hay que probar a ver.
el chicharroncito, ¿eh? Hay que probar. En soponta, ¿no? Está bien, está riquísimo. Aquí está ensaladita de hierbabuena. Ahí estamos disfrutando, le digo un chicharroncito. Chicharrón de chanchito. Chanchita. ¿Qué cosa era? ¿Chanchito o chanchita? Así que con la papa. Excelentísimo. Ahí está ensalada de cebollita, salsito. Mancho, el babuna está más. El babuna. Me encanta el babuna. Este es el babuna, qué rico. Ahí también ha aumentado el babunita. En cámara. Ahí está, más hierbabuena, ¿no? Qué rico. Carnecito. Ni hablar. Con mote. Este es más cuchuchayo. Acá necesito. Es un puntito esta, ¿no? Se jala ya audition cuchuchayo. Un soponto. Con ajecito riquísimo. Está riquísimo. Las caserita. Me casera se ha vuelto buena gente hoy día. Porque me ha aumentado un chicharrón más, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahí está. ¿Qué diferencia de amarillo de la pizza? De frutillada y amarillo. Ya, dame a ver la frutillada. Vamos a tomar una chichita acá en Pitumarca, una chichita de frutillada. Ahora vamos a comprar una chichita y después de tomar vamos a irnos a mirar esta fiesta, ¿no? Ahí estamos. Ahí está a ver. Esa es frutillada, ¿no? Sí. Aquí ahí van a ver, vamos a tomar esto, mira. Su riquísimo está. Qué rico, chicha, de verdad, chicha. ¿Tiene frutillada? Sí. Salud, Chaguna. Ahí pone más que ahí para de acá le paso maquimán de escaparó. Qué rico en su punto jumping callas para que chaico na. Sí, aman que te trae pito marca ya está más, ajá, te toma con que sea. Ahí está chichita. Solamente el coste es un nuevo sol. Sol y chale, seguro. Gracias, casera. Son aptas, trafan, mis que papá. Vaso pequeño, dame frutillada. Dame la chicha riquísima.
costo solamente un sol, nada más. ¿Ya? Vaso pequeño, sí. Vaso pequeño, Mitch, pero quiero. Cóbrese casi. Gracias. Ya casi. Fiesta poquito a poquito, allá mira una parejita acá mira, con la música, con 2, 3 parlantes, imagínense, ¿eh? Mira, allá está con 3 parlantes. Otro, mira allá, con 6 parlantes, mira, otro lado está. Con 6 parlantes.
Gracias.